En el golf hay hazañas que parecen escritas para la gloria, y sin embargo, nunca reciben el reconocimiento que merecen. Jugadores que tocaron la cima, que estuvieron a un golpe de la eternidad, pero que fueron recordados más por sus fracasos que por sus victorias. Hoy vamos a descubrir a los golfistas más infravalorados de la historia, nombres que sufrieron, resistieron y en algunos casos finalmente conquistaron lo imposible. Y si hablamos de sufrimiento, hay un caso que se lleva todos los titulares: Tommy Fleetwood. El hombre que durante años fue considerado el alma más atormentada del PGA Tour. Tommy Fleetwood. Imagina ganar más dinero que la mayoría de los campeones de la gira, estar entre los 25 mejores del mundo y aún así no poder presumir de una sola victoria. Ese era Fleetwood, un jugador brillante, consistente y a la vez prisionero de una maldición. Nadie acumuló más top 5 sin una victoria en un siglo de golf. Con más de 33 millones de dólares en ganancias, ostentaba un récord indeseado. El jugador con más dinero ganado en la historia, sin levantar un trofeo en el PGA Tour. Siempre estaba cerca, siempre al borde. En el Travelers Championship de 2025, lideraba tras 71 hoyos, pero un fatídico three-putt abrió la puerta a Keegan Bradley, que firmó el putt ganador y le robó el triunfo. En el FedEx Jude Championship, con 2 golpes de ventaja a falta de 3 hoyos, volvió a ver cómo todo se desmoronaba. La prensa no tuvo piedad. Lo bautizó como la farsa de Fleetwood. Pero lo más sorprendente no fue su maldición, sino su carácter. Nunca buscó excusas. Cada derrota la transformaba en aprendizaje. Se presentaba a rueda de prensa, con una sonrisa forzada, hablando de lo positivo, mientras todos sabían que acababa de perder otra oportunidad de oro. Hasta que, en su intento número 164, la historia cambió. El Tour Championship de 2025, Fleetwood, tras años de dolor, de burlas y de fantasmas, finalmente se coronó campeón. No solo ganó un torneo, ganó el Tour Championship, el FedEx Cup y un cheque de 10 millones de dólares. Aquella tarde, Tommy Fleetwood no solo levantó un trofeo, redefinió lo que significa la perseverancia en el golf. Ryder Cup, Max Homa. En la Ryder Cup de 2023, muchos esperaban que la gran estrella del equipo estadounidense fuera Scottie Scheffler, Xander Schauffele o incluso Patrick Cantlay. Pero no, el verdadero héroe fue un jugador al que, sorprendentemente, muchos aún no toman en serio. Max Homa, un golfista que bromea en Twitter sobre su swing, que conduce un podcast y que incluso llegó a perder su tarjeta del PGA Tour 2 veces. Y, aún así, en Roma se convirtió en el líder del equipo, con un balance de 3-1-1, siendo el máximo anotador de puntos para Estados Unidos. Lo curioso es que, pese a tener 6 victorias en el PGA Tour, haber estado en el top 5 del mundo y brillar cuando la presión es máxima, la mayoría de los aficionados casuales lo recuerdan más por su personalidad en redes sociales que por sus golpes decisivos. A los 34 años, ya había conseguido varios títulos, un tercer puesto en el Masters de 2024 y un debut perfecto en la Ryder Cup, donde embocó putts imposibles bajo presión. Sin embargo, sin un mayor en su vitrina, la narrativa lo etiqueta como un buen jugador, pero no un grande. La realidad es otra. Porque lo que diferencia a los verdaderos campeones son momentos como ese par salvador en el hoyo 18 frente a Matt Fitzpatrick, un golpe que selló su nombre en la historia de la Ryder Cup. Max Homa representa a una nueva generación de golfistas, auténtico, cercano, lleno de carisma, pero con un juego capaz de brillar al más alto nivel. Los tweets son divertidos, sí, pero su golf es de élite. Quizá ya va siendo hora de que todos empiecen a darse cuenta. Vijay Singh, el hombre que destronó a Tiger. Hay logros en el golf que parecen imposibles, y uno de ellos era quitarle el trono a Tiger Woods en el punto más alto de su reinado. Pero en 2004, un jugador lo consiguió. Y lo más sorprendente es que, pese a semejante hazaña, sigue siendo uno de los campeones más infravalorados de la historia.
Vijay Singh. Repasemos su 2004. 9 victorias en una sola temporada, incluido el PGA Championship, número 1 del mundo durante 32 semanas consecutivas. Fue él quien, en el Deutsche Bank Championship, acabó con la racha de 264 semanas seguidas de Tiger como número 1. 5 años enteros sin que nadie pudiera tocar a Woods hasta que apareció Singh. Su palmarés habla por sí solo. 34 victorias en el PGA Tour, el jugador internacional con más triunfos de la historia. 3 Majors. Y un récord legendario. 22 victorias después de cumplir 40 años, superando incluso a Sam Snead. Y aún así, nunca ha recibido el reconocimiento que merece. ¿Por qué? Quizá por su carácter reservado, famoso por ser poco cercano, sin carisma mediático ni interés en agradar a la prensa. Tal vez porque no era estadounidense y no tenía la aura magnética de Tiger. Lo cierto es que, si comparamos su carrera con la de otros ídolos de su época, Singh los supera a la mayoría en números y consistencia. Pasó 500 semanas en el top 10 mundial, acumuló $60 millones en premios, entró en el Salón de la Fama y aún así, su nombre rara vez aparece entre los más recordados. El hombre de Fiji demostró que con trabajo incansable se podía vencer incluso al más grande de todos los tiempos. Y, sin embargo, su legado sigue estando injustamente
Jugó metódico, paciente, hasta forzar un desempate, y al día siguiente derrotó a Palmer por 4 golpes. Una remontada legendaria. Aunque la historia casi no la recuerde, Casper terminó séptimo en la lista histórica de victorias del PGA Tour, y sin embargo su nombre se desvaneció con el tiempo. Falleció en 2015, pero su legado permanece como uno de los más injustamente infravalorados del golf. Mo Norman, el genio incomprendido. ¿Quién fue el hombre que hizo 17 hoyos en uno, que firmó 3 rondas de 59 y que podía colocar la bola en cualquier lugar del campo como si tuviera control absoluto? Un jugador cuyo swing era tan perfecto que el propio Tiger Woods aseguró que solo 2 personas en la historia habían poseído su swing: Ben Hogan y él. Su nombre era Mo Norman, considerado por muchos el golpeador de bola más preciso que jamás haya existido. Pero, ¿por qué casi nadie lo recuerda? Su swing era único, plano, con los brazos estirados lejos del cuerpo, una postura rígida y una anchura de pies que habría hecho temblar a cualquier instructor. La élite lo trató como una rareza, como un espectáculo de circo y no como el genio que realmente era. Los grandes sí lo sabían. Sam Snead lo llamó el mejor golpeador de la historia. Vijay Singh lo definió como un regalo de Dios para el golf. Lee Treviño confesó que jamás había visto a nadie golpear la bola como Norman. Cuando las leyendas hablan así, hay que escuchar. El problema fue que Mo Norman no encajaba en la sociedad de su tiempo. Con dificultades sociales, probablemente dentro del espectro autista, en una época en la que nadie lo entendía, vivió incomprendido. Tras un fugaz y frustrante paso por el PGA Tour, volvió a Canadá, donde ganó 54 torneos y estableció 33 récords de campo. Pero jugar lejos de los focos condenó su nombre al olvido. Durante años vivió en la pobreza, en un motel de $400 al mes, guardando su ropa en el maletero del coche. Solo al final de su vida una gran marca, Titleist, le ofreció un contrato vitalicio como reconocimiento a su impacto en el golf. En 2004 falleció, casi anónimo para el gran público. Pero su huella sigue viva. Hoy se pueden ver trazos de su swing en jugadores modernos como Bryson DeChambeau. La verdad es que, a veces, el genio aparece en el momento equivocado. Y Mo Norman fue la prueba más brillante y más trágica de ello. Padraig Harrington, el campeón que no recibió el crédito. A veces, el talento aparece en el momento justo, y aún así, no recibe el reconocimiento que merece. Ese es el caso de Padraig Harrington, probablemente uno de los campeones más subestimados en la historia del golf. Harrington firmó una racha de 13 meses irrepetibles. 3 majors, incluyendo 2 Open Championships consecutivos, algo que ningún europeo había logrado en más de un siglo. Y sin embargo, muchos lo siguen recordando como un simple journeyman, un jugador del montón. Pero los números no mienten. 16 top 10 en majors, 41 victorias en todo el mundo. Miembro del World Golf Hall of Fame. Un palmarés que habla de grandeza, no de casualidad. Regresemos al verano de 2008. Tiger Woods estaba fuera por lesión en la rodilla, y el mundo del golf parecía desorientado. En medio del vacío, Harrington dio un paso al frente. Primero defendió con éxito su título en el Open Championship de Royal Birkdale, y apenas 3 semanas después, conquistó el PGA Championship en Oakland Hills. 3 majors en apenas 13 meses. El primer europeo en ganar el Open y el PGA en el mismo año. El primero en encadenar 2 majors seguidos desde 1906. ¿Fue suerte? ¿Casualidad? En absoluto. Fue un auténtico recital de carácter, temple y precisión. Pero, como Tiger no estaba para desafiarlo, muchos redujeron su gesta a una oportunidad aprovechada, una injusticia. Harrington no fue un beneficiario de las circunstancias. Fue un campeón que brilló cuando el golf más lo necesitaba. Y aún así, su lugar en la memoria del deporte sigue siendo mucho menor del que merece. Raymond Floyd, el maestro olvidado de 3 décadas. Pocos jugadores han tenido una carrera tan extensa y consistente como la de Raymond Floyd.
Desde su primera victoria en 1963 hasta la última en 1992, hablamos de casi 30 años entre triunfos, la mayor distancia temporal jamás registrada en la historia del PGA Tour. Una longevidad que la mayoría de golfistas ni siquiera sueñan con alcanzar y que, sin embargo, rara vez se recuerda. ¿La razón? Floyd tuvo la desgracia de brillar en la era más brillante de todas. Mientras él ganaba con solidez, la atención se la llevaban figuras magnéticas. Arnold Palmer, con su estilo carismático, Jack Nicklaus, con su genialidad metódica, y Lee Treviño, con su personalidad arrolladora. Ellos eran las estrellas mediáticas. Floyd, en cambio, era el jugador sin apodo, sin artificios, un profesional que simplemente salía a jugar golf. Y jugar. 4 majors, repartidos en 3 décadas distintas. 22 victorias en el PGA Tour. 65 top 25 en grandes campeonatos. Una regularidad que pocos han igualado. Su historia está marcada por la reinvención constante. En sus inicios fue un joven rebelde, más cercano a la vida nocturna que a la disciplina. En la madurez, se convirtió en un competidor implacable y en su última etapa, en un auténtico maestro artesano del golf. Participó en 8 Ryder Cups, capitaneó el equipo en 1989 y volvió como jugador en 1993 con 51 años. Y en 1992 firmó un hito inédito: ganar en el PGA Tour y en el Champions Tour en la misma temporada. Un veterano de Vietnam que transformó su vida a base de disciplina y talento, pero cuyo legado sigue estando injustamente eclipsado por los gigantes mediáticos de su generación. Larry Nelson, el autodidacta que desafió lo imposible. Imagina entrar en una tienda de golf a los 21 años sin haber tocado jamás un palo. 17 años después, estaría superando a Tom Watson en uno de los campos más duros del planeta, con un récord que sigue intacto hasta hoy. Esa es la historia de Larry Nelson, una de las más asombrosas e infravaloradas que ha dado este deporte. Su inicio fue tan improbable como inspirador. Tras regresar del servicio de infantería en la guerra de Vietnam, un compañero de armas le sugirió que el golf podía ser una forma de vida. Nelson lo tomó en serio. En 1969, su esposa le regaló su primer set de palos en Navidad. El resto es historia. En su primera ronda de 18 hoyos, rompió los 100 golpes. A los 9 meses, ya estaba bajando de 70. ¿La clave? Ningún entrenador, ninguna academia. Se formó solo con un libro. Los 5 fundamentos del golf de Ben Hogan. Con disciplina, talento bruto y una ética de trabajo férrea, se convirtió en profesional. En 1983 llegó su consagración. Oakmont Country Club, US Open. Nelson estaba 7 golpes detrás de Tom Watson a mitad de torneo. Lo que ocurrió después fue histórico. Rondas de 65 y 67 golpes en los 2 últimos días. Un total de 132 golpes en 36 hoyos. Récord absoluto en la historia del US Open que nadie ha conseguido igualar. Ganó 3 majors en su carrera, un palmarés digno de leyenda. Y, sin embargo, la mayoría de aficionados ni siquiera sabrían reconocerlo. La revista Golf Digest lo definió como el mejor golfista que nadie conoce, un héroe silencioso, un autodidacta que transformó una recomendación casual en una carrera histórica. El ejemplo perfecto de que, en el golf, los imposibles también se escriben. Julius Boros, el contador que se convirtió en leyenda. Seguramente nunca hayas escuchado su nombre. Y no es extraño. La historia de Julius Boros es una de esas joyas ocultas que el golf casi ha olvidado. Boros no tocó un palo de golf hasta pasados los 20 años. Y no se atrevió a dar el salto al profesionalismo hasta los 29, una edad en la que la mayoría de las carreras deportivas ya están terminando. Pero lo que hizo después lo convirtió en un símbolo de perseverancia. Hijo de inmigrantes húngaros en Connecticut, trabajaba como contador mientras jugaba torneos amateur los fines de semana.
hasta que en 1949 decidió arriesgarlo todo y hacerse profesional. 3 años más tarde, en su primera gran victoria, conquistó nada menos que el US Open, derrotando a Ben Hogan en el Northwood Club de Dallas. El contador se había convertido en campeón. La magia no terminó ahí. En 1963, con 43 años, volvió a ganar el US Open, superando en un playoff a nada menos que Arnold Palmer y Jackie Cupid. Y en 1968 llegó su obra maestra, PGA Championship. San Antonio, con temperaturas sofocantes que rozaban los 40 grados. Palmer perseguía desesperadamente el único mayor que siempre se le resistió, pero Boros, con 48 años, firmó una última ronda de 69 golpes y se llevó el título por un golpe de diferencia. Con 48 años y 4 meses, se convirtió en el ganador de mayor más veterano de la historia. Ese récord resistió más de medio siglo, hasta que Phil Mickelson lo rompió en 2021. En total, Boros consiguió 18 victorias en el PGA Tour, 3 Majors y disputó 4 Ryder Cups. Y aún así, su nombre casi no aparece en los libros de historia. Un hombre que empezó tarde, que desafió todas las probabilidades y que acabó siendo una leyenda silenciosa del golf. David Duval, el rival de Tiger que se desvaneció. Este nombre quizá te resulte familiar. Durante unos años fue el mejor golfista del mundo, número 1 del ranking, con 13 victorias en apenas 5 temporadas y una vuelta de 59 golpes para ganar un torneo. Pero casi de la noche a la mañana, desapareció de los grandes escenarios. Esa es la historia de David Duval, el rival que parecía destinado a desafiar a Tiger Woods y que acabó convertido en un recuerdo borroso. Entre 1997 y 2001, Duval fue intocable. El chico reservado de Jacksonville, siempre con sus gafas oscuras y un swing casi mecánico, lo ganaba todo. Su hazaña más icónica llegó en el Bob Hope Classic, cuando firmó un 59 en la ronda final, rematado con un águila en el hoyo 18 para llevarse la victoria por un golpe. Fue el primer jugador en la historia en lograrlo. Ese mismo año ganó el The Players Championship, el mismo día en que su padre triunfaba en el Champions Tour, y en 2 ocasiones llegó a arrebatarle el número 1 mundial al mismísimo Tiger Woods. Duval lo tenía todo: talento, consistencia y sangre fría en los grandes momentos. El ejemplo perfecto fue el Open Championship de 2001 en Royal Lytham. A mitad de torneo, estaba 7 golpes por detrás, pero una tercera vuelta de 65 golpes lo puso en la pelea. 6 birdies en los primeros 13 hoyos, un recital absoluto. En la ronda final, firmó un 67 impecable para ganar por 3 golpes, su único mayor, que parecía el inicio de una era gloriosa. Pero, en realidad, fue el principio del fin. Lesiones de espalda, vértigos y problemas personales lo golpearon sin tregua. Y aquel jugador que había sido la mayor amenaza para Tiger, nunca volvió a ganar en el PGA Tour. Un talento descomunal, un campeón que tuvo el mundo a sus pies y que se desvaneció casi sin dejar rastro. Jimmy Demaret, el showman que conquistó Augusta. En los años 40 y 50, el golf tenía ídolos inolvidables: Ben Hogan, Byron Nelson, Sam Snead, pero el jugador más querido de aquella época no fue ninguno de ellos. Ese honor le pertenecía a un texano carismático y extravagante llamado Jimmy Demaret, el primer gran entertainer del golf. Demaret rompía moldes dentro y fuera del campo. Se presentaba a los torneos con trajes amarillo canario, cantaba en clubes nocturnos entre rondas y, sobre todo, jugaba un golf espectacular. Su camino no fue fácil. Dejó la escuela antes de secundaria para ayudar a mantener a su familia de 9 hermanos. A los 16 años, ya trabajaba como asistente de club y aprendió a jugar en un campo municipal azotado por el viento en Galveston, donde perfeccionó su golpe bajo y penetrante, ideal para cualquier condición. El resultado fue un competidor implacable.
Entre 1935 y 1957 ganó 31 torneos del PGA Tour, incluyendo 3 Masters. 1940, 1947 y 1950. Fue el primer jugador de la historia en lograr 3 victorias en Augusta. Su debut en el Masters de 1940 fue legendario. Una vuelta inicial de 67 golpes y una segunda vuelta en la que recorrió los últimos 9 hoyos en apenas 30 golpes. Ese año ganó 6 de los 9 torneos que disputó. Una auténtica máquina. Entonces, ¿por qué su nombre no aparece junto al de las grandes leyendas? Quizá porque era demasiado excéntrico para la cultura conservadora del golf de su tiempo, pero su influencia fue enorme. Incluso Ben Hogan, considerado el mejor golpeador de la historia, adoptó su famoso golpe bajo para jugar en el viento. Inspirado en Desmarais, hoy, su figura merece mucho más reconocimiento. Jimmy Desmarais no solo fue un campeón con 31 victorias y 3 chaquetas verdes, fue el hombre que enseñó al golf a divertirse. Hale Irwin, el maestro del US Open que el golf olvidó. Entre los nombres que merecen mucha más celebración está el de Hale Irwin, 3 veces campeón del US Open, con 45 victorias en el Champions Tour, un récord que se mantuvo durante décadas hasta que Bernhard Langer lo superó. Y aún así, su nombre rara vez aparece en las conversaciones sobre los grandes de los años 70 y 80. ¿Por qué? Quizá porque la gente olvidó lo ridículamente bueno que era cuando la presión alcanzaba su punto máximo. El US Open es considerado la prueba más dura del golf. Exige precisión, paciencia y fortaleza mental. Y esa era precisamente la especialidad de Irwin. Su primer título llegó en Winged Foot, en 1974, en un torneo tan brutal que pasó a la historia como la masacre de Winged Foot. Mientras todos se desmoronaban, él se mantuvo firme y ganó con un resultado de +7, la segunda tarjeta más alta en la historia de este mayor. 5 años después, volvió a hacerlo, y en 1990, con 45 años, protagonizó la que muchos llaman la final más dramática de la historia del US Open. En el campo de Medinah, necesitaba un birdie en el hoyo 72 para forzar el desempate. Estaba a 14 metros del hoyo. Y lo embocó. Su celebración, el puño al aire y aquella vuelta triunfal alrededor del green quedó grabada como una de las imágenes más icónicas del golf. Al día siguiente, ganó el playoff, convirtiéndose en el campeón más veterano del US Open. Y aún así, no había terminado. En el circuito senior acumuló 45 victorias, 7 majors y una regularidad aplastante. Más de 1000 torneos disputados y 86 cortes consecutivos superados. 2 carreras legendarias, una en el PGA Tour y otra en el Champions Tour, y, sin embargo, Hale Irwin sigue siendo un campeón olvidado, un hombre que dominó el torneo más duro del mundo y que aún no ha recibido el lugar que merece en la historia del golf. Anthony Kim, el misterio más grande del golf moderno. Probablemente no lo hayas escuchado en años. Pero en 2008, Anthony Kim estaba destinado a ser la próxima gran estrella del golf. Tenía estilo, tenía juego, tenía carisma, ganaba torneos a un ritmo que solo podía compararse con Tiger Woods. Y, de repente, desapareció. Ese año se convirtió en el primer estadounidense menor de 25 años en ganar 2 torneos del PGA Tour desde el propio Tiger en el 2000. Su consagración llegó en la Ryder Cup de Valhalla, donde aplastó a Sergio García con un contundente 5-4, liderando al equipo de Estados Unidos hacia su primera victoria en casi una década. Con apenas 23 años, ya era el número 6 del mundo. Kim no era solo un talento, era la promesa de transformar la imagen del golf en Estados Unidos. Pero, en 2012, una rotura del tendón de Aquiles lo sacó de los campos. Los médicos hablaban de una
Nos vemos en el próximo video.